gracias a todos, al comité organizador y sobre todo, como lo decía bien el presentador, pues felicitarlos por esta convocatoria y sobre todo por aceptar mi ponencia. Y bueno, me parece que les voy a compartir mi diapositiva y bueno, mi exposición va a ser sucinta, ¿no? Pero me parece, es bueno encontrar un espacio donde muchos hayan leído a Kierkegaard, porque de repente dentro de mi formación pues era como un filósofo más, ¿no? Al que se le podía brincar fácilmente, pero de suerte había profesores que le invertían mucho más tiempo y bueno, justamente de ahí nace el interés, ¿no? Entonces, bueno, voy a comenzar. Aquí está el título de mi presentación y en este caso, pensándolo inmediatamente en la primera obra que saca Kierkegaard, ¿no? Que en este caso es solo uno o lo otro, y que está dividido en escritos A y en escritos B. Ahora, dentro de en esta perspectiva, mi idea es desarrollar una exposición en torno a la lección estética y ética, y sobre todo el diálogo que se da entre estas dos posturas que nos presentan el mismo libro, ¿no? Entonces, enmarcado en esta idea de la comunicación directa, todavía no surgen los seudónimos como tal, pero sí ya vemos este trabajo, ¿no? Porque recordemos que al menos en el escritos A, pues hay muchos temas, ¿no? De los que destacan demasiado son el diario de usador, ¿no? Y, por ejemplo, este texto sobre el Don Giovanni, ¿no? Que hace Kierkegaard, entonces, y por el lado de escritos B, estética y ética para la formación de la personalidad, ¿no? Entonces, ya desde el prefacio, por ejemplo, decía quien lo publica, ¿no? Lo realmente problemático no es lo que está escrito, sino quien lo escribe, ¿no? Entonces, en estos dos volúmenes encontramos en escritos A, pues una multiplicidad de títulos, de temáticas, incluso hasta en la forma, ¿no? Dice, ¿no? La tipografía, el orden, es totalmente diferente. Mientras que en escritos B hay una igualdad de forma, pero también de contenido, incluso que ya sabemos, ¿no? Es el juez Wilhelm, nos dice su nombre, nos dice también de qué trabaja, y bueno, este es el representante de esta perspectiva del estadio ético, mientras que el escrito A pues es el representante del estadio estético, ¿no? Y, por ejemplo, me gusta, ¿no? Desde que conocí a Kierkegaard y después de seguirlo leyendo, esta idea de que no es como ascendente, ¿no? O sea, sí puede pasar que alguien del estadio estético pase al ético y después al religioso, pero no necesariamente, ¿no? Es como para no pensar que es muy apegado a la postura de Hegel, ¿no? O sea, realmente alguien puede quedarse a habitar en el estadio estético, pues por siempre, ¿no? O también en el ético por siempre, y también puede pasar que no llegue al religioso. Entonces, este diálogo que se da entre estas dos posturas, de escritos A y escrito B, pues lo muestra muy bien, ¿no? Y le escribe justamente el juez, lo hace pensando en justamente que este escritor que se esconde en A, pues cambie y se muestre y pase al estadio ético, ¿no? Y bueno, esa es como la principal importancia de este diálogo que se da en lo uno o lo otro. Como también les comentaba, en el caso del editor, dice, yo no conozco, ¿no? Ni de quién son los textos, porque recuerden que también el Kierkegaard no solamente es como este gran teórico, también un escritor muy curioso, ¿no? Y entonces estos escritos los encuentra en un escritorio literalmente, ¿no? Ahí escondidos. Entonces cuando lo publica dice, bueno, yo no conozco a estas personas que escriben, pero me doy cuenta por la lectura que parece que ellos sí se conocen, ¿no? Entonces, en el caso del juez Wilhelm, pues conoce al autor, ¿no? de escritos, ¿sabes? Y entonces, en ese esfuerzo, pues intenta convencerlo de la importancia de obtenerse a sí mismo. Y en este caso echará mano de la escritura y da rotunda esperanza de que aquel que lo leerá, pues llegue a esa idea de pasar al estadio ético, que ya nos va a explicar un poco más en esas cartas que tiene, pues de qué va, ¿no?
Lo que está en juego, según el juez Wilhelm, es la oportunidad de que la verdadera naturaleza del autor A se mantenga y se revele. Y sostiene que en todo hombre existe una verdadera naturaleza, ¿no? Entonces, en este sentido, vamos a encontrar ese diálogo y como también la idea, si el texto se llama Enredos de un seductor, vamos a ver por un lado esta relación entre el escritor A y B, pero también centrado en cómo el diario de, bueno, cómo el seductor de Diario de un seductor se concibe, ¿no? Entonces, y cómo se autorrepresenta, y al final del día, ¿qué es realmente, no? Nos dice que es algo, pero vamos a ver si de verdad nos dice la verdad o miente, ¿no? Entonces, en el diálogo entre dos lecciones de estética y ética, tenemos que, por ejemplo, el juez nos dice, ¿no? Dices que la vida es una máscara y que es para ti una inagotable materia de diversión. Hasta ahora nadie ha logrado conocer, pues toda manifestación es siempre un engaño, no eres nada, es una figura enigmática en cuya frente se lee, ¿no? Que curiosamente así se llama ¿no? Uno al otro, y entonces en este esfuerzo dice el juez a quien escribe A, que estas dos posibilidades muestran que se encuentra dentro de un estadio estético, ¿no? Y que en este caso tiene ciertos sesgos como de una vida muy inmediata y bueno, eso le dice, ¿no? No puede ser, sobre todo porque la vida tiene que tener otra perspectiva y que no siempre se puede uno mantener, como tú dices, ¿no? En este caso, en la concepción de una vida, pues que sea pura diversión, ¿no? Entonces ahí, por eso el editor dice claramente, ya leyendo todo esto y organizando y demás, estos dos personajes se conocen, ¿no? Y tanto se conocen que hay este diálogo en donde el segundo quiere mostrarle al primero algo, ¿no? Y le dice, no, yo te voy a mostrar en este caso algunos estatutos de una vida pues ética, invitándote a que pues pases porque estás en el momento justo de la elección, ¿no? Eh, eh, hay muchos textos que de repente están en lo uno o lo otro, pero bueno, uno de los más interesantes es este, ¿no? Y entonces nos muestra cosas muy importantes a lo largo de su lectura. Por un lado, el hombre está entregado a la acción y también a la elección. Es importante para la consideración de la vida, pues a partir de ella se revela la personalidad, ¿no? Y bueno, estos conceptos son muy interesantes porque nos muestran cómo se encarnan, por así decirlo, en algunas figuras, ¿no? Entonces, según las características de la elección, será lo elegido e influenciará la personalidad, ¿no? Entonces, el punto es que hay un desarrollo de la personalidad y que en estos estadios, como decíamos, ¿no? Sí puedes pasar a otro o quedarte ahí, pero en este caso el juez sí cree que al escritor A pues le conviene pasar a el ético porque está a punto de... Y bueno, en esta perspectiva, por ejemplo, tenemos que todo hombre tiene una naturaleza verdadera, ¿no? Y entonces está guardando a expresarse y no puede expresarse si el hombre vive en lo inmediato. Entonces, por eso dice, ¿no? Es totalmente necesario que el individuo ponga su propia finalidad, porque cuando se pone como finalidad la vida de los honores o la nobleza, pues ellos nos sitúan fuera del sí mismo. Entonces, a mí me gusta mucho por esta idea de que, y lo explica, ¿no? Dentro de lo universal también pueden entrar lo particular. Por ejemplo, el deber nos dice que nos debemos de casar, pero no nos puede decir con quién, ¿no? Entonces ahí está lo universal y cuando yo decida con quién, pues va a ser lo particular, ¿no? Entonces, para el juez sí puede caber lo particular al universal y recuerden que desde el inicio pues ya hace esta crítica pues, a Hegel, ¿no? En donde dice que a veces a la filosofía no le competía pensar o posibilitar pensar el futuro porque hay momentos en donde no se cumple y en este caso él lo pone como padre, ¿no? O sea, a mí como padre de familia, pues no me serviría la filosofía hegeliana, ¿no? Porque no me puede decir cómo educar a mis hijos, ¿no? Entonces, ahí en esa crítica muy curiosa, me parece muy interesante porque dice, sí, es muy teórico, pero ¿y dónde está la vida, ¿no? ¿Dónde está la vida interior? Entonces, bajo esa apuesta, el juez dice esto, ¿no? Sí se puede tener
la parte universal con lo particular. Sí se puede atender a la parte particular. Y sobre todo en este caso, ¿no? En el deber cabe lo particular. Y, por ejemplo, ¿no? La idea de que se viva por honor, pues es poner una finalidad en el hombre que al final es exterior, ¿no? Porque todo tiene que venir pues, de una vida interna, de una reflexión interna y de la vida también como proyecto, ¿no? Entonces dice, cuando mi finalidad viene, ¿no? De manera externa, pues curiosamente yo me sitúo pues en este estadio estético, ¿no? Y entonces el individuo está expuesto a la vida estética. ¿Por qué? Cuando se trata de gozar la vida y sobre todo que se complementa con el vivir según el deseo y eso hace de la vida una pluralidad. Es lo que le pasa a la escritora, ¿no? Entonces, de todo lo que se puede tener en tomo 1, pues vamos a tomar solamente Diarios de un seductor, ¿no? Bajo la idea de que el juez le dice, pues tú curiosamente vives en una pluralidad. Entonces, la idea es ver si se sigue o no se sigue, ¿no? Y bueno, la idea de retomar por eso lo que les decía, ¿no? Este texto tan curioso. Entonces, en el caso de Diario de un seductor, lo mismo, ¿no? Así como encontramos este autor, ¿no? Este sujeto autoral, pues escondido, ¿no? Porque nunca nos dicen su nombre, el que hace el prólogo nos dice lo mismo que nos dice el de lo uno o lo otro, ¿no? De todo lo que le reconozco a Kierkegaard es de su buen sentido del humor, ¿no? Y en este caso dice, no, pues yo poseo este texto, ¿no? Pero no lo escribí, sino que lo robé. Y curiosamente, aquí tenemos un ejemplo de alguien que ha intentado vivir poéticamente. Y en este caso, un claro ejemplo de lo que les decía, ¿no? Lo que tenemos frente a nosotros obedece a la finalidad de una vida y pone al individuo fuera de sí mismo, pues recae en la joven y en lo inmediato para ser posible. Entonces, esta multiplicidad, instantaneidad de la vida, pues es lo que critica el juez, ¿no? Porque justamente cuando uno vive en lo inmediato, pues ahí no hay proyecto, ¿no? Y eso se ve claramente en este diario de un seductor. Ahora, sobre el texto, Jean Ball, ¿no? Cuando nos habla de las influencias de Kierkegaard, menciona a Don Giovanni y que esta reflexión está ahí en los estadios erótico-musicales, pero afirma que para, digamos, el sujeto o la obra en la que se basa para hacer este de un seductor, se relaciona mucho más, que en este caso que Don Giovanni, se relaciona mucho más con va a ser este escrito de Lucinda, de Schlegel, ¿no? Entonces, se parece, como dice Jean Ball, demasiado. Y ahí me parece muy interesante porque Kierkegaard trabaja en el concepto de ironía de Schlegel y también un poco relacionado con Hegel en su tesis, ¿no? Sobre la ironía. Y también esta idea, por ejemplo, fragmentaria del juego, ¿no? Schlegel publica una revista en donde solamente se publica bajo un nombre, pero en realidad muchos escritores dieron fragmentos, ¿no? Entonces yo creo que esta idea como de fragmentaria, ¿no? De hacer pasar una obra, digamos, por una cuando son muchas, yo creo que eso se ve, es una gran influencia de Schlegel, ¿no? Sobre todo porque hay como vestigios ahí, ¿no? Y el gran vestigio, según Jean Ball, pues va a ser este personaje de Lucinda. Lo curioso de Diario de un seductor es de que es una unión de correspondencias entre el seductor y la víctima. Ahora, yo le puse aquí la víctima porque es la traducción que encontré, ¿no? Y como tal, un seductor pues solamente pues tiene eso, ¿no? Víctimas, a diferencia de lo que podría ser del juez, ¿no? Que él sí acepta que pasa por ese proceso de enamoramiento, pero al final cuando se casa se crea una vida en proyecto, ¿no? Entonces que tiene continuidad y que según él viene desde y ha firmado desde una posibilidad interior, ¿no? Lo que no pasa con el seductor en este caso, ¿no? Entonces, esta idea, por ejemplo, de esa correspondencia o de estas dos figuras de seductor y víctima,
también aparece en la Lucinda de Schlegel, ¿no? Donde encontramos la correspondencia de Julio a Lucinda. En este caso parece que Lucinda contribuye solo con su lectura, ya que dentro del texto no figura ningún fragmento como suyo. Y esto, por ejemplo, esa es como la diferencia entre uno y otro, ¿no? Mientras Lucinda es correspondencia de un lado a otro, lo curioso de un seductor, que también viene en el comentario inicial, es de que es un texto creado a partir de ambas partes, ¿no? Porque este sujeto roba los papeles del seductor, pero también pide la correspondencia de Cordelia, ¿no? Entonces, me parece un texto realmente único, porque dentro de la literatura tenemos como obras que son epistolares, pero que solamente sabemos el lado de la conversación, no los dos lados, por así decirlo, o incluso en las correspondencias reales que se han publicado, ¿no? Yo lo pienso de manera inmediata en este caso, las cartas que escribe Kafka a alguna de sus, digamos, prometidas o mujeres a las que amo, solamente tenemos la versión de que Kafka que les dijo, ¿no? Pero nunca sabemos lo que ellas les respondían. Entonces, por eso Diario de un seductor me parece una obra, pues, muy interesante, ¿no? Porque podemos saber realmente la conversación. Entonces, en este caso, ¿no? Por eso anoto esto final. De la unión de un diario y de una correspondencia se revela el nombre del seductor y la víctima, que es Johannes y Cordelia. Con esto podremos decir que dicho texto no es íntegramente un diario de un seductor, sino más bien un diario de la seducción, por contener como texto pues a las ambas partes implicadas, ¿no? Que como les decía, Lucinda no pasa, solamente es la correspondencia de Julio a Lucinda. Bueno, en esta representación que se hace en Diario de un seductor, lo que tenemos es de que el escritor, ¿no? Dice que se ve a sí mismo como un seductor particular versus un seductor común, ¿no? Y eso es como también una de las críticas que hace el juez, ¿no? O sea, tú dices que en tu inmediatez lo haces muy bien, ¿no? Pero ¿qué pasa si eres como todos los demás, ¿no? Y habla de un ejemplo muy curioso como de los borrachos, ¿no? O sea, tú dices, tú eres como tú escribes poesía, ¿no? Y entonces pues te emborrachas, debes de ser muy superior, pero la verdad es de que sigue siendo un placer como el de todos, solamente que teóricamente tú escribes poesía. Entonces, esa idea de que eres superior, pues no lo es tanto, porque eres como cualquier borracho. Entonces, esto mismo pasa un poco con esta parte, ¿no? Cuando el seductor nos dice, es un seductor particular y no uno común. Ahora, en este caso, un seductor particular, ¿no? Es totalmente espiritual. Y la idea, ¿cómo saber, ¿no? En esta idea de un seductor particular, ¿y qué es eso? Bueno, la víctima, lo dice al inicio, ¿no? La víctima de, en este caso, un seductor particular, no queda por ahí mal vista por la sociedad, ¿no? Y aquí también Jean Bal hablaba del Fausto, por ejemplo, ¿no? Lo que pasa con Margarita es de que justamente después de embarazarse, después de que la malmiren, pues queda totalmente cancelada de la sociedad, ¿no? Entonces, para un seductor particular, su víctima, pues no va a quedar mal vista socialmente, solamente va a quedar como perdida para sí misma, ¿no? Entonces, es como, según esto, otro tipo de seducción, ¿no? Entonces, y lo dice claramente en el cielo, ¿no? En ellas no había tenido lugar, ¿no? Cambio alguno, vivían de acuerdo con las circunstancias habituales, respetadas como siempre, y sin embargo habían compartido de un modo que era inexplicable para ellas, ¿no? Mismas e inconcebible para los demás. Sus vidas no estaban, como en el caso de víctimas de errores comunes, truncadas ni rotas, estaban como curvadas hacia adentro, perdidas para los demás, buscaban en vano encontrarse ellas mismas, ¿no? Entonces, ese es como el panorama de una víctima de un seductor particular, ¿no? Y bueno, y como les decía, en este debate, ¿no? Es un seductor común, uno particular, pues ya nos va a decir que es un seductor particular, ¿no? Dice ser único. Ahora, estas víctimas de ese seductor particular, ¿no? Pues tienen que ser también únicas, como él mismo es único, ¿no?
y en este caso el seductor batalla con su naturaleza, pues está convencido de ser un seductor para y su víctima pues tendrá que serlo igual, ¿no? Entonces eso significa que tendría solamente que buscar a las más como particulares, pero curiosamente a lo largo de la narración vemos que él acecha a muchas jovencitas más, ¿no? Entonces, en este caso, pues ahí ya, él se dice particular, pero al mismo tiempo nos muestra actitudes dentro de lo común, de un seductor común, ¿no? Entonces, de repente empezamos a dudar que así sea lo que nos dice, ¿no? Por lo mismo que le decía el juez, ¿no? En el caso de los borrachos, ¿no? Todos los borrachos son iguales, no importando qué hagan o qué no hagan. Lo mismo aquí, ¿no? A pesar de que el señor intenta argumentar que es muy único, pues cuando acecha muchas jovencitas, no vamos a decir que todas son únicas o interesantes, ¿no? Porque de hecho no lo son. Este es otro tema que corresponde muy bien con la reflexión que hace ahí Schwegen en Lucinda, porque ahí, por ejemplo, hay una interpretación de lo masculino y lo femenino, del matrimonio, ¿no? Y entonces, en este caso, que se sale totalmente del orden común. Incluso las mismas peripecias, muchas, ¿no? Se parecen entre este Johannes y con Julián, ¿no? Bueno, entonces dice, hace una distinción entre Cordelia y estas jovencitas. La diferencia estriba en su naturaleza única, dice, ¿no? De Cordelia. Y cito, tú, mi única confidente, el único ser que juzgo digno de ser mi aliado y mi enemigo, siempre igual a ti misma en tu desigualdad, siempre inconcebible, siempre un misterio, ¿no? Entonces, Cordelia, al ser justamente misteriosa, pues es única. Y él, como un seductor particular, va tras ella, pero al mismo tiempo vemos que también hay otras jovencitas, ¿no? Entonces, ahí algo ya no cuadra. Bueno, llegando a esta parte de la elección estética, ¿no? La idea de concebir una vida a través de lo inmediato se muestra muy bien en este sector, ¿no? Y es lo que critica el juez, ¿no? Como parte de lo ético. ¿Por qué? Porque una vida debe de ir ordenada bajo un proyecto, ¿no? Y un proyecto también bajo, pues en este caso, el orden del trabajo, de la familia, ¿no? Del bien común. Entonces, eso no lo vemos aquí, ¿no? Y nos lo dice, ¿no? La inmediatez en esta concepción de la vida se dispersa en algo plural. Esta reflexión sigue siendo solo una reflexión finita y la personalidad sigue siendo inmediata, ¿no? Entonces, para el juez, esta elección inmediata, pues también determina una personalidad que al final del día, pues no tiene ninguna unidad y puede, por así decirlo, perderse, ¿no? Aunque ella misma se defina muy claramente. Dice, habitar en la seducción hace que la personalidad se forme a partir de su elección inmediata, pues se enfrenta a una pluralidad de actividades que conllevan el encuentro con cada jovencita y se construye de forma inmediata, ¿no? Entonces, este seductor, ¿no? Que vemos que tiene como forma de vida la seducción, no se da cuenta que cuando él seduce a alguien, ella también lo está formando, ¿no? Y entonces, en esa idea de que la fidelidad pues viene de afuera, ¿no? Y él dice, yo, y ahorita les voy a leer la cita, ¿no? Todo lo que yo hago, todo lo que yo soy, es porque las jovencitas a las que yo seduzco, pues me han hecho esto, ¿no? Y bueno, eso es como la parte de la elección estética, esta inmediatez, ¿no? Esta falta como de claridad, ¿no? De lo que se quiere, pues arruina la naturaleza interior, ¿no? Porque lo dice, ¿no? Toda la naturaleza pues tiene algo de verdadero y cuando no podemos poner nuestra finalidad desde nosotros mismos, pues entonces algo no va a surgir ahí. Ahora, claro, ¿no? Como decía Kierkegaard en mi punto de vista, pues esta idea de la comunicación indirecta es no para todos, ¿no? Sino justamente para los que puedan seguir este hilo dentro de los seudónimos, dentro de la obra, para mostrar la importancia de esta reflexión pues, religiosa, ¿no? Que no puede estar mediada por otros más que por uno mismo. Y bueno,
en esta idea de la construcción múltiple, ¿no? De la elección estética, del seductor mismo, y la encarna bien, ¿no? Dice, mis historias de amor tienen una realidad afectiva en mí, constituyen un componente vital, un periodo formativo que tengo muy, pero muy presente, que a menudo ha ido incluso ligado a la adquisición de alguna que otra habilidad. Aprendí a bailar a causa de la primera joven que amé. Aprendí a hablar francés a causa de una bailarina, ¿no? Y entonces, todo lo que es seductor es, a pesar de que él crea que lo ha decidido por sí mismo, pues de afuera. Viene de afuera porque, dependiendo de la jovencita, pues es lo que hace por ellas, ¿no? Entonces, no hay unidad y su finalidad no viene pues de sí mismo, sino pues a partir de, en este caso, de otras. Ahora, en esta duda, ¿no? Entre el seductor particular o seductor común, aquí pues, nos deja ver algo interesante e importante. En su autorrepresentación, el escritor argumenta y se argumenta como seductor particular. Resalta Cordelia por su particularidad también. Como una jovencita que propicia su actividad poética. A lo largo de su diario aparecen otras jovencitas. Se informa poco sobre ellas, pero no se describen como víctimas particulares. Por lo tanto, podríamos decir que nos encontramos frente con un seductor común, ¿no? A pesar de lo que él diga, ¿no? Porque él dice que es particular, ¿no? ¿Por qué? Porque seduce solamente a mujeres que tienen su feminidad bien cuidada. Dícese, pues que no... que son solitarias, ¿no? Es que son reflexivas, y lo dice al inicio, yo te voy a hacer un poema, ¿no? Entonces, un seductor particular va buscando esa particularidad, pero al mismo tiempo vemos que hay otras jovencitas. Entonces, y hay muchas a lo largo, ¿no? Y se dejan ver un poco como en el término de glosa, ¿no? La vi, y hay una que me pareció muy interesante, ¿no? Vi que se acariciaba entre los matorrales con alguien, con un hombre, y cuando él se fue y la dejó sola, yo me acerqué a pedirle el mismo favor, ¿no? Bajo la idea de que no le dijera a nadie, ¿no? Entonces, esa actitud doble pues nos muestra que a pesar de que argumente de manera muy clara y específica que es un seductor particular, sigue siendo un seductor común, porque en cuanto ve a alguna jovencita a la que se le pueda acercar, lo hace. Y esta jovencita que estaba ahí entre los matorrales es una entre muchas, ¿no? Entonces ahí es un seductor común, ¿no? Por mucho que intente decirnos lo contrario. Ahora, en este caso, ¿no? En esta falta como de unidad, ¿no? Y sobre todo con la idea de también él mismo no sabe lo que es, ¿no? A pesar de que él tenga una representación de sí mismo específica, sus actos muestran otra cosa. Entonces, en esa desunión, eso es lo que justamente muestra la idea de lo inmediato y de que como a partir de lo inmediato, pues no se puede tener una concepción ordenada de la vida, ¿no? A diferencia de la que tiene el juez, ¿no? Entonces, ahí es como el gran diálogo y bueno, nunca vamos a saber si se logra la empresa o no. Pero el punto es eso, ¿no? Y que se muestra perfectamente bien. Y bueno, el juez ya también tiene como dentro de su campo otras opciones o otras maneras de reflexionar sobre el estadio ético, pero por lo mientras dentro del estadio ético sí está esta relación pues, con nosotros, esta vida en proyecto, ¿no? Y esta finalidad que se elige, ¿no? A partir de uno mismo y que no cambia así tal como de manera inmediata, ¿no? A diferencia del seductor, ¿no? Que sí que cambia de manera inmediata y cuando lo requiera. Y bueno, por ejemplo, la prueba para determinar que este seductor es más bien común que no particular, pues es la siguiente, ¿no? Por un lado, se da cuenta que esta empresa, ¿no? Del enamoramiento a la que se entrega, a la seducción también, pues parece que no es tan real, ¿no? Porque cuando se encuentra con Edward, ese pretendiente que también quiere a Cordelia, pues se da cuenta que Edward siente algo que posiblemente él nunca ha sentido, ¿no? Y lo dice, a pesar de que en general me jacto de ser muy ducho en todo lo que hace a la quinta esencia de lo erótico, nunca he observado en mí este estado, la angustia y el temor de este enamoramiento, al menos nunca perdí mi serenidad.
pues de otro modo sí que los conozco, aunque a mí me afecta fortaleciéndome. Quizás alguno dirá entonces que no he estado nunca enamorado, quizás, ¿no? Entonces, ahí es como la prueba de que esa empresa a la que se entrega, ¿no? Que él cree que viene siempre de sí mismo y que lo logra muy bien, porque es un sector particular, pues no lo es tanto. Porque cuando observa el enamoramiento de Edward, ¿no? Y por otro lado, el final más sonado de Diario de un Seductor, ¿no? Donde justamente dejar a su víctima particular, pues, justamente después de lo que podría ser una muy bien velada idea de una relación sexual, ¿no? Porque antes las últimas anotaciones indican, ¿no? Que después de maquinar todo un escenario, le da a leer esta historia de amor y psique de El asno de oro de Apolero. Y bueno, ya sabemos, ¿no? La gran unión, pues es que justamente solamente se ven en la noche, pero no pueden verse durante el día y demás. Y entonces, después de eso, él la espera en un lugar también ahí entre los matorrales. El final es este que todos conocemos, ¿no? Ahora, empero, todo se acabó. No deseo volver a ver nunca más. Cuando una muchacha se ha entregado por completo, se queda débil y desguarnecida. Lo ha perdido todo. Ahora ya no podrá oponerse, ya no podrá oponer ninguna resistencia y el amor solamente es bello cuando encuentra resistencia. Después de todo, es flaqueza y costumbre, ¿no? Por eso no quiero ni recordar en mi relación con él, ¿no? Entonces, a pesar de todo, pues muestra que es un seductor, pues también muy común, ¿no? Porque busca lo que todos buscan, ¿no? Que, o sea, también esto muy acorde con la Lucinda de Steger, ¿no? Que en esta interpretación de que el acto sexual es solamente como mucho más importante que el matrimonio, ¿no? En este caso lo vemos también aquí, ¿no? Entonces la conclusión es de que por mucho que nuestro seductor quiera hacerse pasar por particular, sigue siendo un seductor común, formado por lo inmediato y bueno, con esa falta de la idea de proyecto que justamente una vida pues mucho más ordenada que obtendría a partir del estadio pues ético. Y bueno, sí, muchísimas gracias por su atención y eso es todo. A vos, Sara. Vamos a facilitar el chat para quien tenga preguntas. Muchísimas gracias, Sara. Pablo Uriel Rodríguez. Bueno, podés abrir el micrófono, Pablo, y si no, escribir por el chat. No, está bien. Preferible abrir el micrófono. ¿Se me escucha bien? Sí, perfecto, Pablo. Bien. Bueno, muchas gracias. Bueno, ante todo, agradecerle a la expositora palabras que fueron muy claras. Y mi pregunta apunta a lo siguiente. Si ella tomó en consideración en esta caracterización que ella propone del seductor, del personaje, ¿no? Del diario del seductor como un seductor común, normal, digamos, sin ninguna particularidad. Si ella tomó en consideración la especificidad del seductor, de ese seductor reflexivo que aparece en el diario del seductor, tal cual como se expone en un escrito previo de O lo uno o lo otro, primera parte, que es, bueno, el texto dedicado a Don Juan, ¿sí? Donde se contraponen las dos figuras de los seductores. Porque yo creo que la particularidad que se quiere defender en ese seductor, del diario del seductor, es la peculiaridad del seductor reflexivo en contraposición con el seductor inmediato. Yo creo que ahí, por ejemplo, yo lo pondría incluso al seductor de lo erótico musical, también como parte de lo reflexivo, de lo teórico, ¿no? Porque al final del día lo único que cambia ahí es el sentido, ¿no? O sea,
En este caso, el sentido del oído, yo recuerdo muy bien cómo describe inmediatamente, ¿no? Cuando escucha don Giovanni, cómo reflexiona, ahora que no lo escriba, ¿no? Es como otra cosa, ¿no? Yo creo que ahí recae muy bien, por ejemplo, en el lado del sentido, ¿no? Ahora, si bien aquí, ¿no? En el dedo de un seductor se está pensando en el sentido igual como de esa unión entre lo masculino y lo femenino, pero también muy cercano a lo que puede ser una relación sexual. De ahí, por ejemplo, ¿no? Está mucho más imperante la idea del tacto, que es lo que busca en Cordelia de manera muy específica, pero que encuentra también inmediatamente de otras jovencitas y de manera mucho más rápida, ¿no? Entonces, ahora, también, por ejemplo, está la idea de lo reflexivo y de también cómo convierte a Cordelia en otra cosa, ¿no? Entonces, en el sentido de lo que dicen, ¿no? Yo como sujeto, digámoslo así, femenino, yo tengo una naturaleza que no le muestro a nadie y cuando él justamente me seduce, luego me deja, pues me cambia de manera interior, ¿no? Entonces yo creo que ahí podría ser, ¿no? Pero, sí. Pablo, no sé, ¿querés agregar algo más? ¿Hay otras preguntas en el chat? No, está bien, en todo caso que se formulen esas preguntas y nada, después si hay tiempo, se pregunta. Bueno, Juan Daniel Gutiérrez hace más que una pregunta, una recomendación, un texto maravilloso, dice que reúne lo mismo que mencionás, la doble perspectiva de los amantes, es él o los diarios de Adán y Eva de Mark Twain, me parece a mí la obra maestra de Twain, además de que lleva una dedicatoria a su esposa recién fallecida por si interesa revisarlo. Carmen pregunta, ¿qué hay de la literalidad de Kierkegaard? Por ejemplo, el seductor Johannes es como una especie de Don Giovanni, pero también es un propósito filosófico. ¿Qué opina de esto? Muchas gracias por la ponencia, interesantísima, nos dice Carmen. Tenemos luego una pregunta más. Muy bien. En este caso, sobre lo... Jean Val le atina ahí, ¿no? Que yo lo encontré, que decía que está mucho más cercano a este personaje de Lucinda, ¿no? Por lo que les decía la idea de lo masculino, lo femenino, reinterpretar el matrimonio, cómo tener una vida, ¿no? Ahí Schlegel en pareja, ¿no? Rompiendo todas las reglas sociales que se podrán esperar. Pero sí, ¿no? La idea de lo teórico también está presente, y sobre todo con la idea, pues, de la definición de la feminidad, ¿no? Él dice que la mejor, bueno, el diario de un seductor, el seductor sostiene que la mejor manera de mantener la feminidad intacta, pues es no hablar con otras mujeres, ¿no? Para que te pervienten. Entonces la idea como de eso solitario. Entonces, sí, me parece en este caso, sí, muy, muy teórico, muy filosófico, porque, bueno, hay muchas cosas que se pueden sacar de ahí, ¿no? Gracias. Juan Carlos dice, Sara, muy buena exposición. ¿Dirías que este seductor común que se cree particular sería un acto irónico de Kierkegaard? Seguro, seguro, uno de los actos más irónicos, ¿no? Porque, bueno, tiene muchos otros, pero sí, 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 sobre todo porque él mismo, ¿no? En su autorrepresentación, no puede ver como estos dos polos que se contradicen, y sin embargo que se permanecen ahí, ¿no? Un juego también muy interesante, pero sí, no lo había visto así. Muy bien. Pablo, ¿querés repreguntar? Y cerramos luego de la respuesta de Sara, cerramos esta mesa y abrimos la próxima. Bien, sí. No, me pareció interesante esa puntualización que hizo Sara, distinguir entre lo que habría aquí en juego no es tanto un diario de un seductor, sino un diario de la seducción. Y en ese sentido, en definitiva, que ese seductor que se presenta sea un seductor común, no es tan problemático, ni tampoco, digamos, invalidaría las cosas. Lo que habría que ver en definitiva es si esa seducción
¿no? Y la seducción que se estaría narrando en el diario es la seducción de Cordelia, es a esa seducción a la que le tendríamos que prestar atención. Si esa seducción cae, digamos, en una inmediatez vulgar, o si es una inmediatez reflexiva, porque sí, es cierto que lo que Cordelia le puede llegar a dar, lo puede obtener de otras mujeres, pero, por decirlo de alguna manera, la lógica de la seducción tiene que ver con conseguir que alguien voluntariamente ceda su libertad y hacerlo, por ejemplo, sin comprometer la propia libertad, ¿no? Él, en un momento, en ese otro texto, dice, bueno, un seductor que consigue las cosas prometiendo el oro y el moro, me voy a casar, voy a hacer esto, es un mal seductor. El verdadero seductor es el que logra que el otro ceda completamente su libertad sin ceder absolutamente nada, ¿no? Y ahí habría que ver, ¿no? Ahí es donde se juega la especificidad y la particularidad. Sara, ¿querés agregar algún comentario sobre esto? Sí, concedo totalmente, ¿no? De que lo más interesante aquí es la seducción que se hace a Cordelia por su unicidad, ¿no? Eh, Quise contraponer en este caso el seductor común y el particular, viéndolo desde la perspectiva del juez, ¿no? Que lo que le critica a todo el escritor A, pues es de que la finalidad no la pone él mismo, sino que viene de fuera, ¿no? Y entonces, por ejemplo, cuando el juez habla del trabajo, ¿no? O sea, yo trabajo en algo por vocación, ¿no? Entonces, ese trabajo no viene de fuera, sino que yo lo elijo, por así decirlo, ¿no? En las mejores posibilidades también, ¿no? Pero en el caso del seductor o de toda la escritora, lo que tú eres no viene de fuera, ¿no? Viene de esa seducción. Entonces, yo por esa intención, ¿no? En ese diálogo entre escritora y escritor, es de que justamente hago este análisis para concluir, pues es algo ahí claro, ¿no? Que ante todo, como por mucho que pueda ser esta gran construcción, digámoslo así, muy reflexiva, muy bien maniobrada hacia Cordelia, pues no deja de también ser algo común, ¿no? O sea, y sobre todo pensándolo en la intención del diario, ¿no? O sea, ¿por qué poner a modo de glosa otros encuentros con otras jovencitas, ¿no? O sea, porque al final del día, pues es un seductor muy común, que a veces, claro, es excepcional, pero al final del día mayoritariamente común, porque después de Cordelia no vamos a decir que paro ahí, ¿no? O sea, probablemente, y aparte él mismo lo dice, encontrar a una víctima particular es muy difícil, ¿no? Entonces, ¿qué significa? Que una vez seducida esta, pues habrá otras, pero tendrán que ser comunes mientras encuentro a alguien más, ¿no? Que sea única también. Entonces, sí, concedo. Bueno, muchas gracias Sara, gracias Pablo, gracias Juan Carlos, Carmen, a todos los que van preguntando, participando, a Juan Daniel también. Cerramos entonces esta mesa.